Buenos días para todos de nuevo. Entonces vamos a ver el día de hoy el módulo de motores. Les preguntaba hace un momento a los muchachos si van a revisar motocicletas de dos tiempos para tener en cuenta ese aspecto dentro de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar a ver las partes del motor. Entonces, un motor térmico de combustión interna está formado básicamente por una serie de elementos estáticos y dinámicos clasificados en función a la misión que cumplen dentro del motor y se agrupan de la siguiente manera. Elementos fijos, como el bloque, la culata, los colectores de admisión y escape. Elementos motrices, como los émbolos, las bielas, el cigüeñal y el volante de inercia. Y de distribución, como lo son las válvulas, elementos de accionamiento, el árbol de levas y el mando de distribución. Entonces aquí lo que podemos ver es que un motor básicamente está repartido o conformado por tres diferentes partes, que son en la parte inferior el cárter, donde va, digamos, depositado el aceite, la parte del bloque del motor como tal, que es como su nombre lo indica, digamos, la parte más robusta en donde están contenidos los pistones, las bielas, el cigüeñal, y la parte superior o la culata, que es donde van las válvulas, básicamente. Esas son las tres partes del motor en las que se puede identificar. Y aquí vamos a ver un esquema del despiece de esos tres segmentos. Entonces, empezando desde abajo, encontramos, como lo mencionaba, el cárter con su correspondiente tapón, que para el caso de la revisión técnico-mecánica en vehículos, contempla que si se presentan fugas de aceite en él, es un defecto, es una condición anormal antes de iniciar la prueba de emisiones contaminantes, por lo cual se debe generar el rechazo. Con su correspondiente empaque, luego, como podemos ver, está el bloque del motor, como les comentaba. Generalmente es un elemento de metales, de aleación de metales, el cual en muchos casos es fundido. Tiene sus correspondientes orificios o galerías de lubricación por las cuales circula internamente el aceite y también tiene unas galerías por las cuales circula el líquido refrigerante, con el fin de, eh, pues como su nombre lo indica, generar esa disipación de calor por medio del líquido refrigerante. Lleva el empaque correspondiente y luego podemos ver el siguiente segmento, que es la parte de la culata. Como les mencionaba, entonces ya en la culata podemos encontrar lo que son las válvulas, el eje o árbol de levas. En los casos en que contamos en los modelos, digamos, ya más viejitos, con un distribuidor mecánico de corriente, entonces un eje que sale hacia el distribuidor de corriente, eh, una rueda dentada que normalmente es movida por una correa de caucho, que es la encargada de hacer el movimiento, y esto también depende del tipo de distribución que tenga el vehículo o el motor para mover el árbol de levas, y básicamente esos son los elementos que encontramos ahí. Por los costados, adosado al bloque con sus correspondientes empaques, están el colector de admisión y el colector de escape, o el múltiple, más conocido como múltiple de escape y múltiple de admisión. Esas empaquetaduras del múltiple de escape y del múltiple de admisión son en unos materiales que tienen que soportar bastante temperatura, eh, y tienen también toda esta tornillería que vemos acá, todo lo que va acondicionado, digamos, del motor, tiene un par de apriete específico que va por manual de fabricante. Luego de eso ya encontramos más arriba, igual con su correspondiente empaque, la tapa de válvulas. La tapa de válvulas básicamente lo que hace es un sellado en la cabeza del motor, y lo que impide básicamente es que ingrese mugre, tierra, polvo, cualquier tipo de elemento. Y es lo que primero tenemos acceso, digamos, cuando vamos a intervenir un motor, y en ella podemos encontrar la tapa de llenado del aceite, que es por donde cuando nos realizan el cambio del aceite van a poner el aceite limpio. Entonces, como podemos ver, ese es básicamente el despiece de un motor convencional de gasolina de cuatro tiempos.
Como lo mencionábamos, entonces desde el punto de vista estructural, el cuerpo de un motor de explosión o de combustión o térmico, también se conoce, de gasolina se compone de tres secciones, la culata, el bloque y el cárter. Y aquí en el esquema podemos ver en la franja verde arriba, la culata, la parte intermedia, el bloque y la parte inferior, el cárter. La culata constituye una pieza de hierro fundido o de aluminio en algunos motores que va colocada encima del bloque del motor. Su función es sellar la parte superior de los cilindros para evitar pérdidas de compresión y la salida inapropiada de los gases de escape. En la culata se encuentran situadas las válvulas de admisión y de escape, así como las bujías. Posee además dos conductos internos, uno conectado al múltiple de admisión para permitir que la mezcla aire-combustible penetre en la cámara de combustión del cilindro y otro conectado al múltiple de escape para permitir que los gases producidos por la combustión sean expulsados al medio ambiente. Posee además otros conductos que permiten la circulación de agua para su refresco, para su refrigeración. Importante aquí, me voy a devolver un momento. En revisión técnico-mecánica de vehículos tenemos que tener en cuenta que una de las condiciones anormales también que debemos revisar antes de empezar la prueba de gases es verificar que la válvula PCV, primero pues que exista y que esté bien conectada. Esa válvula PCV siempre la vamos a encontrar en la culata o en la tapa de válvulas, mejor, de los vehículos. Es una valvulita unidireccional o tipo cheque que permite el paso, digamos, el trabajo del motor como tal por su temperatura y por sus condiciones normal de funcionamiento. Parte del aceite, por estar cambiando de temperatura, va a generar, digamos, una cierta tendencia a evaporarse. Por eso es que, digamos, es un mito que los motores, que un motor entre cambios de aceite no pierda, dicen, no se le baja ni una línea de aceite. Es normal que los motores pierdan una cierta cantidad de aceite entre cambios, y no porque se esté pasando, digamos, el aceite o lo estén consumiendo, sino porque hay un pequeño porcentaje de evaporación del aceite y es normal. Entonces, ¿qué pasa? En vehículos de hace ya muchos años, para evitar que, digamos, esa evaporación del aceite generara una presión interna dentro del motor y pudiera generar, digamos, el daño de algún empaque, lo que hacían los fabricantes es que le ponían en la cabeza, en la tapa de válvulas, le ponían un desfogue con una manguera y esa manguera la dejaban descolgando hacia la parte baja del motor. Por ejemplo, encontramos en modelos de carros americanos de modelos 50, de los 50, 60 todavía, esa manguerita ahí y mantenía, digamos, emitiendo ahí un vaporcito. Resulta que por temas ambientales ya no se podía liberar ese vapor de aceite al ambiente y entonces se inventaron esa válvula PCV. Entonces lo que hace esa válvula es coger esos vapores de aceite que se están generando permanentemente y, digamos, recircularlos o ingresarlos al sistema de admisión del motor para que sean quemados durante pues, el trabajo del motor en la combustión. Y de esa manera no se liberan esos vapores de aceite que son muy contaminantes, sino que se aprovechan y pues digamos se queman adecuadamente. Entonces, para tener en cuenta que en la tapa de válvulas vamos a encontrar siempre ubicada la valvulita PCV. La culata está firmemente unida al bloque del motor por medio de tornillos. Para garantizar un sellaje hermético con el bloque se coloca entre ambas piezas metálicas una junta de culata o empaque constituida por una lámina de material de amianto o cualquier otro material flexible que sea capaz de soportar sin deteriorarse las altas temperaturas que se alcanzan durante el funcionamiento del motor. Cuando tenemos problemas de empaques, los motores generalmente empiezan a perder aceite y a veces también a perder la compresión. Entonces ahí se empiezan a presentar problemas para las pruebas de emisiones contaminantes. Entonces, como podemos ver aquí, voy a agrandar un poquito. Como podemos ver acá en este esquema, entonces tenemos el despiece o la estructura de la culata del motor. Tenemos los balancines. Estos balancines son los encargados de transmitir el movimiento del árbol de levas a la cabeza del vástago de la válvula para que haga la apertura y cierre.
las válvulas de admisión y de escape. Normalmente en los motores, para identificar cuál es la válvula de admisión y cuál es la de escape, siempre la de mayor tamaño es la válvula de admisión y la más pequeña es la de escape. Vemos aquí el orificio para la instalación de donde va colocada la bujía, los orificios del múltiple de admisión por donde está entrando la mezcla de aire y combustible, la cámara de combustión como tal, que es el espacio que queda entre la cabeza del pistón y el sellado, digamos, de los asientos de las válvulas, y las varillas, esto que vemos acá, las varillas de empuje, en el caso de los motores que son denominados varilleros. Esos motores varilleros, digamos, el eje de levas iba en la parte de abajo, en la parte, por decirlo así, del bloque del motor, y transmitían el movimiento del eje de levas por medio de esas varillas hasta la cabeza, hasta la culata. Resulta que ya para optimizar y digamos que reducir el número de piezas móviles y hacerlo más eficiente, ese sistema desde hace ya varios años cambió. Todavía se encuentran motores así varilleros, pero en general ahora lo que montan es una correa externa que mueve las válvulas por medio de una polea dentada. Y es un sistema mucho más liviano y mucho más eficiente. Y se desajusta también menos. Entonces aquí en la gráfica de la derecha estamos viendo la parte superior de la culata donde están, como les mencionaba, los balancines con sus correspondientes válvulas. Entonces es aquí entre la cabeza, digamos, del balancín y el vástago de la válvula es donde se realiza el conocido ajuste de las válvulas. Entre la cabeza del balancín y el vástago de la válvula hay una separación que determina el fabricante del motor. Esa separación con el tiempo se va variando, se va perdiendo. Entonces en ocasiones y por lo general las válvulas se desajustan porque esa distancia se hace un poco más grande. Entonces es cuando empezamos a tener sonidos valvulares, sonidos de balancines, o que la válvula, por encontrarse el balancín más retirado o más cerca, cualquiera de las dos situaciones genera un comportamiento diferente de las válvulas, entonces nos empieza a generar problemas de emisiones de gases. Porque si la válvula no se abre a tiempo o se cierra muy pronto, pues el comportamiento del motor se va a ver afectado. Entonces, cualquiera de las dos situaciones nos genera problemas en la combustión y por ende nos va a presentar unos valores de gases elevados. El bloque. En el bloque están ubicados los cilindros con sus respectivas camisas, que son barrenos o cavidades practicadas en el mismo, por cuyo interior se desplazan los pistones. Estos últimos se consideran el corazón del motor. La cantidad de cilindros en un motor es variable, así como la forma de su disposición en el bloque. Existen motores con uno o varios cilindros. La mayoría de los vehículos utilizan motores con bloques de 4, 5, 6, 8 y 12 cilindros, incluyendo algunos vehículos pequeños que emplean solo 3. El bloque del motor debe poseer rigidez, poco peso y poca dimensión de acuerdo con la potencia que desarrolle. Las disposiciones más frecuentes que se encuentran de los cilindros en los bloques de los motores de gasolina son las siguientes: en línea, en B y planos con los cilindros opuestos. Entonces, los motores en línea son los motores que mayormente podemos encontrar en todo tipo de automóviles. Los cilindros, digamos, están uno al lado del otro. Esta configuración la podemos encontrar también en las motocicletas de alto cilindraje, sobre todo de tipo de competencia, o las motocicletas tipo Superbike. El motor en B normalmente lo encontramos en automóviles, lo encontramos pues más que todo en automóviles deportivos o en camionetas. También encontramos esta disposición en las motos. Los motores en B, por ejemplo, muy conocidos los de las Harley Davidson, que tienen dos cilindros en disposición en B. Y los motores planos o con los cilindros opuestos, por ejemplo, en los vehículos tipos de o marcas de motor que utilizan, de vehículos que utilizan estos motores planos, por ejemplo, los Subaru, ellos tienen el motor completamente planos, es decir, hay dos, si el motor es de 4 cilindros, hay dos cilindros que se desplazan hacia la derecha y dos que se desplazan hacia la izquierda. Ese tipo de motor lo llaman motor tipo boxer. Y particularmente siempre lo vamos a encontrar en los vehículos de marca Subaru. En las motos también encontramos ese tipo de motor boxer,
por ejemplo, en las motos BMW, no en todas, pero sí, por ejemplo, en las GS 1200R, generalmente en esa línea los motores son planos con los cilindros opuestos. Y aquí podemos ver el esquema un poquito más detallado de esto. Entonces, en la primera gráfica de la izquierda, vemos un motor en línea convencional. En la siguiente, en la del centro, vemos un motor en B con un ángulo, digamos, bastante cerrado. Y en la de la derecha podemos un motor en B ya con el ángulo mucho más abierto, que es como el más convencional, por decirlo así, como lo tienen, por ejemplo, las Cheyenne, las Silverado, todo este tipo de camionetas. Las Toyota también tienen esa disposición. Y aquí debajo de la gráfica de la derecha podemos ver lo que les comentaba, el motor tipo boxer, por ejemplo, de los Subaru. Si vemos los cilindros, los pistones están acostados, por decirlo de alguna manera. No trabajan hacia arriba y hacia abajo, sino que trabajan hacia la derecha y hacia la izquierda. Es una disposición particular, pero pues digamos que ninguna otra marca que yo conozca le ha apostado a ese tipo de motores, pero es un funcionamiento pues bastante eficiente. El bloque de 4 cilindros, como lo mencionábamos, entonces tiene sus orificios por donde se van moviendo los pistones y las bielas. Estos bloques normalmente los hacen de aleaciones y en algunos casos tienen lo que se llaman camisas flotantes, lo que quiere decir que dentro del agujero que estamos viendo, dentro del cilindro propiamente dicho, se ubica una camisa, generalmente es en aluminio, la cual, digamos, la función que tiene básicamente es que cuando sufra algún tipo de daño el motor no haya que rectificar o reparar como tal cada uno de los cilindros, sino que simplemente se saca, se extrae esa camisa y se cambia y ya nuevamente el motor queda con sus dimensiones originales. Y digamos que es un trabajo mucho menos, digamos que ya no se va a intervenir tan a fondo como tal el material del bloque, sino que va a ser un cambio de una pieza. Entonces normalmente esas camisas lo que hacen es que como el metal normalmente a bajas temperaturas se contrae, entonces las camisas las enfrían a temperaturas bastante bajas, las insertan dentro de los orificios y ya cuando están ahí las calientan para que el metal se expanda y queden ajustadas dentro del bloque del motor. Y en la gráfica de la derecha podemos ver la disposición de un bloque de un motor en B. Entonces vemos los de un motor V8 en este caso, 4 cilindros por un costado y 4 cilindros por otro. Los motores diésel. Entonces aquí ya vamos a ver unas dimensiones, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, el que está de color verde. Los motores diésel tienen la particularidad que son, pues a excepción de los vehículos livianos, en los vehículos de trabajo encontramos motores diésel con unas dimensiones bastante grandes, unos pistones con unas áreas de cabeza bastante grandes, porque los motores diésel tienen mucho más torque que potencia que un motor a gasolina. Por eso es que son muy utilizados en los vehículos de carga, en la maquinaria que tiene que realizar, digamos, labores de fuerza más que de velocidad. Si vemos, por ejemplo, la maquinaria amarilla son maquinaria que trabaja a revoluciones bajas, a bajas velocidades, que prácticamente o incluso en ocasiones trabaja de manera estacional, pero tiene un gran torque el motor para la fuerza que necesitan hacer con ese motor. El cárter es el lugar donde se deposita el aceite lubricante y que lubrica el cigüeñal, los pistones, el árbol de levas y otros mecanismos móviles del motor. Durante el tiempo de funcionamiento del motor, una bomba de aceite extrae el lubricante del cárter y lo envía a los mecanismos que requieren lubricación. Existen algunos tipos de motores que en lugar de una bomba de aceite emplean el propio cigüeñal sumergido parcialmente dentro del aceite del cárter para lubricar por salpicadura el mismo cigüeñal, los pistones y el árbol de levas. Aquí es importante mencionar que el cárter cumple una función de refrigeración pasiva. Si ustedes se dan cuenta, el cárter de los vehículos es la parte, digamos, más baja que podemos encontrar en el vehículo. Eh, Normalmente al estar, digamos, ser un depósito en metal, estando en la parte baja del vehículo, cuando el vehículo va andando,
el aire está, digamos, incidiendo, está pegando contra el cárter y eso ayuda a que el aceite caliente que está llegando de hacer su trabajo, de hacer su recorrido de lubricación y que llega al cárter por escurrimiento, cuando se deposita en el cárter, el aire que está pegando contra el cárter ayuda a que ese aceite se baje su temperatura. Entonces, digamos que el cárter hace parte también de un sistema de refrigeración pasiva en cuanto al aceite. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, el cárter básicamente es un depósito o una vasija, un recipiente de aceite, en el cual en algunos casos, por ejemplo, no sé si en las motos se han dado cuenta, si alguno de ustedes tiene moto, el tapón de aceite de los cárter generalmente tiene en la punta eh, un imán o es imantada la punta del tornillo del tapón del cárter. Esto con el fin de que si se produce algún tipo de... Durante el trabajo normal del motor se produce, digamos, rozamiento entre piezas, aunque la lubricación precisamente está para reducir ese rozamiento. Pero sin embargo, eso es algo que es normal. Entonces, el rozamiento entre metales siempre va a producir una pequeña limalla, unos pequeños residuos metálicos que si se van, digamos, a los ductos de lubricación podrían obstruirlos, o si llegaran a pasarse, por ejemplo, al cilindro, a los cilindros, pues generarían rayaduras y lo cual pues obviamente iría en detrimento o en deterioro del motor. Entonces lo que hace ese tapón con el imán en la punta es que cuando el aceite por escurrimiento llega al cárter, ese imán va a atrapar esas pequeñas limallas, esas limaduras de metal, y va a evitar que sigan circulando por el motor durante el tiempo que mientras se le hace el cambio de aceite. Como podemos ver, otra característica también importante del cárter, si vemos acá en la gráfica de la derecha, es que internamente tiene como unos compartimientos, como unas láminas. Esas láminas lo que hacen es que son, por decirlo así, llamadas rompeolas, como lo que utilizan los carrotanques internamente, para que el aceite, digamos, no se esté con las frenadas o las arrancadas o los movimientos normales del vehículo, no se esté desplazando todo hacia adelante o hacia atrás y de pronto haya un momento en que por ejemplo, por la inclinación del vehículo, la bomba de aceite no pueda captar eh, pues el aceite suficiente para mandar la lubricación hacia la parte superior del motor y se pueda generar un daño por un momento en que no suba el aceite. Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica de la izquierda, están los balancines en la parte superior que están moviendo las válvulas con sus correspondientes resortes, el pistón, la biela, el conectado al cigüeñal, el filtro del aceite, aquí a un lado, la bomba, que es la encargada de tomar el aceite desde el cárter y enviarlo a la parte superior del motor, y el cárter como tal, que es el depósito. Y vemos aquí por el costado derecho de la gráfica la bayoneta o el medidor de nivel de aceite. Partes móviles. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver de izquierda a derecha, entonces el bulón es un pasador que va asegurando la biela con el pistón. Ese bulón es una pieza que se encarga, digamos, de permitir que el pistón se mueva. Digamos que la biela y el pistón van unidos, pero es el punto como de articulación, por decirlo de alguna manera, de ese conjunto. Porque el pistón, digamos, dentro del motor va haciendo su recorrido de arriba hacia abajo, en el caso de los motores que tienen esa disposición, pero la biela se va moviendo de manera, el cigüeñal básicamente es un eje excéntrico, porque se va moviendo, digamos, en los muñones también no solo de arriba a abajo, sino de izquierda a derecha, tiene un movimiento oscilante. Entonces el bulón lo que hace es, aparte de servir de unión entre ese conjunto, lo que permite también es la articulación de esas piezas. Tenemos aquí en el pistón podemos ver lo que se determina como la falda o la parte, digamos, baja por debajo de los anillos. Normalmente los anillos de los motores tienen entre 3 y 4 anillos. El de la parte, digamos, más cercana a la cámara de combustión es el anillo de sellado. Luego tenemos un anillo de barrido y hay otro que es un anillo de lubricación, que es un anillo que tiene una forma como de S, como con unas onditas que permite que haya una lubricación de ahí para abajo
o sea, lo que es la falda del pistón, para que no se raye pues ni el pistón ni el cilindro del motor. La biela, como ya lo mencionábamos, el cigüeñal, que es la pieza móvil que va conectada al volante de inercia, y la casquetería, que se llama, que es, digamos, las piezas que van atornillando las bielas a ese cigüeñal. Todo esto debe ir, como son piezas metálicas que están en movimiento constante, todo esto debe tener una lubricación permanente, porque en el momento en que falla la lubricación, por temperatura obviamente es cuando se tuerce una biela, se recuesta un pistón o pasa cualquier tipo de daño en ese conjunto. El pistón es un émbolo cilíndrico que sube y baja deslizándose por el interior de un cilindro del motor. Son generalmente de aluminio y cada uno tiene por lo general de 2 a 4 segmentos. El segmento superior es el de compresión, diseñado para evitar las fugas de gases. El segmento inferior es el de engrase y está diseñado para limpiar las paredes del cilindro de aceite cuando el pistón realiza su carrera descendente. Cualquier otro segmento puede ser de compresión o de engrase dependiendo del diseño del fabricante. Llevan en su centro un bulón que sirve de unión entre el pistón y la biela. Entonces aquí podemos ver un poquito más claramente las partes del pistón como lo estábamos mencionando. La cabeza como tal es la que soporta la compresión o la explosión de la mezcla. Y es allí, digamos, donde siempre que se desarma un motor vamos a encontrar carbón, vamos a encontrar pequeñas, digamos, pérdidas, incluso a veces por impurezas del material con que es fabricado por las temperaturas tan altas, pero ya obviamente después de mucho kilometraje. Y empezamos a encontrar de ahí para abajo las ranuras de compresión. En algunos motores, también dependiendo la capacidad de compresión del motor, podemos encontrar dos anillos de compresión, luego uno de lubricación y uno de barrido. Y el orificio por el que va a pasar el bulón que une ese pistón con la biela. Y la denominada falda. Es, digamos, hace parte de la estructura para que la biela se pueda, digamos, desplazar de manera no de para arriba y para abajo, sino hacia los lados, sin llegar a tocar la cámara. Y aquí en la gráfica de la izquierda podemos ver cómo va asegurado la casquetería con la que va asegurada la biela al cigüeñal. La biela es el elemento del motor encargado de transmitir la presión de los gases que actúan sobre el pistón al cigüeñal, o lo que es lo mismo, es un eslabón de la cadena de transformación del movimiento alternativo del pistón en rotativo del cigüeñal. Entonces lo que nos explica esto básicamente es que los pistones se están desplazando de arriba hacia abajo en un movimiento lineal. Las bielas, como van conectadas al cigüeñal, lo que hacen es convertir ese movimiento lineal en movimiento circular, al hacer girar el cigüeñal y a su vez hacer girar el, la rueda de inercia, que va conectada ya pues obviamente a la transmisión para empezar a enviar la potencia hacia las ruedas. Y vemos aquí el despiece de la biela como tal. Entonces en la parte de arriba de la biela tiene un orificio por el que le entra una pequeña proporción de aceite para el tema de la lubricación con el bulón. La parte 2 es el cojinete en el ojo de la biela. Esa partecita 2, digamos, es intercambiable precisamente para que si se genera un desgaste, se pueda cambiar solo ese elemento y no tener que cambiar la biela completa. 3 es el vástago de la biela. 4 y 5 son los semicojinetes del cigüeñal. Igual son piezas, digamos, como que forman una empaquetadura y son las primeras piezas que se desgastan. 6 es la tapa de la biela o la casquetería inferior y los tornillos con los que va asegurada. Esto es importante, por ejemplo, tener en cuenta cuando las personas, sobre todo se ve mucho en motocicletas, que le aumentan el tamaño del pistón. Por ejemplo, una moto de 100 centímetros cúbicos la suben a 125. Entonces resulta que en esos casos cambian el tamaño del pistón y en ocasiones dejan la misma biela. Entonces por eso es que después empiezan a presentar problemas de golpes de biela, porque obviamente un pistón más grande va a generar una presión mucho mayor sobre esa biela.
Eh, Todo cuando fabrican estas piezas está calculado para que resista pues una determinada cantidad de fuerza. Si yo cambio y pongo un pistón más grande, obviamente la fuerza que va a transmitir hacia abajo va a ser mucho mayor. Si dejo la misma biela, la biela me va a empezar a presentar problemas, por ejemplo, en la casquetería, puede llegar a fisurarse, puede llegar a doblarse, porque obviamente no está diseñada para soportar un pistón de mayor tamaño. El cigüeñal es el componente mecánico que cambia el movimiento alternativo en movimiento rotativo. Está montado en el bloque sobre los cojinetes principales, los cuales están lubricados. El cigüeñal es una serie de pequeñas manivelas, una por cada pistón. El radio del cigüeñal determina la distancia que la biela y el pistón pueden moverse. Dos veces este radio es la carrera del pistón. Entonces aquí como podemos ver los codos o muñones del cigüeñal, sus correspondientes conductos de aceite por los cuales va la lubricación. Los contrapesos, esos contrapesos lo que hacen es generar, digamos, cuando, por ejemplo, yo acelero y el carro tan pronto yo suelto el acelerador, el carro no se deja de por sí de mover, sino que la inercia del volante y de los mismos contrapesos del cigüeñal hacen que el vehículo aún cuente con esa inercia necesaria para moverse y no tan pronto yo suelto el acelerador se detuviera. Entonces digamos que eso ayuda de cierta manera a que el vehículo se siga moviendo y es por eso, por ejemplo, cuando se prende un vehículo, por ejemplo, empujado, ahí es donde entran a actuar ese tipo de diseño como tal, digamos, de esos contrapesos del cigüeñal. Las camisas. Su función es alojar a los pistones y contribuir con la refrigeración del motor. El cilindro consta de dos partes, el cuerpo y la culata. El cuerpo es de forma cilíndrica, las dimensiones son determinadas de acuerdo a las características del motor, como son el número de cilindros y la potencia. Camisas secas. Se llaman camisas secas porque no están en contacto directo con el líquido de refrigeración. Camisas húmedas. Se llaman camisas húmedas porque están en contacto directo con el líquido refrigerante. Las camisas húmedas ofrecen una mejor refrigeración del motor y se emplean generalmente en motores de gran potencia donde se necesita una mayor evacuación de calor. Tienen el inconveniente de su mayor costo de fabricación y una cierta dificultad de montaje, ya que al estar la camisa en contacto directo con el líquido refrigerante, existe el riesgo de que se produzcan fugas a través de las juntas. Entonces, lo que les mencionaba, las camisas son elementos que se pueden intercambiar. En el caso de las secas, simplemente se ingresa la camisa en el cilindro cuando se monta y la refrigeración es por transferencia de calor con el resto del bloque. En el caso de las camisas húmedas, hay unas galerías del sistema de refrigeración que pasan o que digamos están en contacto directo con la camisa para que cuando el líquido pase por ahí, pues absorba obviamente por transferencia de calor esa temperatura y la lleve nuevamente al radiador. Pero lo que menciona ahí son, digamos, camisas más costosas de fabricar y existe el riesgo de que si se presenta un daño en la camisa se pueda mezclar el refrigerante con el aceite. Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica, lo que les estaba comentando, en las camisas húmedas, el líquido refrigerante va circulando alrededor de la camisa y entonces esto ayuda a reducir o a regular la temperatura de funcionamiento del motor. Y aquí lo podemos ver más claramente en la gráfica de la derecha. Va el bloque y van unas galerías de refrigeración y el líquido refrigerante está en contacto directo con la camisa, pasa por ahí, toma el calor y lo evacúa. Bueno, hasta el momento de lo que hemos visto, ¿alguna duda, inquietud, pregunta? Todas, pero toca repasar después como despacio para poder recordar bien los términos, pero todo muy claro. Listo, perfecto. Con mucho gusto, cualquier duda me van comentando. Bueno, pasamos al volante de inercia. Básicamente consiste en una rueda bastante pesada, generalmente de fundición o de acero, que es colocada en el extremo del cigüeñal más próximo a la caja de cambios, montada utilizando tornillos autofrenables que son descentrados para evitar errores en su colocación. Entonces, esto lo que quiere decir es que es una rueda, lo que les comentaba,
que cuando el motor está girando le están transmitiendo ese giro a esa rueda o a ese volante, y él obviamente por el efecto de la inercia, cuando yo dejo de acelerar, ese volante se va a seguir moviendo y va a permitir que el vehículo se siga desplazando aunque un determinado trayecto, aunque yo no esté aplicando el acelerador, y ayuda, digamos, a que el vehículo tome, pues, por decirlo así, más vuelo, más inercia como tal del vehículo completo. El volante cuenta con el entrante, que es la parte más importante del conjunto, y funciona como una especie de soporte para el embrague, lo que supone como una especie de control de la caja de cambios, haciendo que ésta funcione o no de acuerdo al accionamiento del mismo. El volante posee una llanta donde se suele grabar las referencias que son verificadas por el mecánico en el momento del reglaje de la distribución y del encendido. En toda su periferia, para poder engranar con el piñón del motor eléctrico de arranque, también conocido como automático, esta pieza lleva un aro completamente dentado. Entonces, ese volante de inercia es sobre el cual, como lo menciona ahí, cuando yo doy arranque con la llave, el arranque lo que es un motor eléctrico, y el automático, que es un elemento que sale, como su nombre lo indica, sale de manera automática porque se energiza una bobina. Entonces él sale, es un motor eléctrico que transmite esa potencia por medio de un piñón pequeñito a ese piñón mucho más grande del volante de inercia para que el motor arranque. En vehículos de hace ya bastante tiempo, incluso, bueno, modelos incluso hasta los 80 y de ahí para atrás, había vehículos que se podían encender manualmente. Traían una varilla con una manivela. Resulta que esa varilla con esa manivela ingresaba directamente hasta el volante de inercia, se engranaba, entonces yo podía darle un manivelazo fuerte y el motor encendía, sin necesidad de tener, por ejemplo, si me fallaba el arranque eléctrico o me quedaba sin batería. Básicamente actuaba como lo que hace la patada en una motocicleta, que yo, la moto si no tiene arranque eléctrico o si me quedo sin batería, yo con la patada la puedo prender. Y había vehículos de hace ya mucho tiempo que encendían de la misma manera, tenían una varilla que engranaba en ese volante de inercia y yo lo podía encender. Entonces básicamente, pero pues eso ya, ese sistema ya es obsoleto, ya se retiró, digamos, de los vehículos por practicidad, y ahora todos encienden por medio del motor de arranque. O, pues, por ejemplo, en el caso de los vehículos que no son automáticos, se puede encender empujado, pues que es una práctica que no es muy recomendable, pero ahí es donde nos ayuda el volante de inercia. Entonces, como lo podemos ver aquí en la gráfica, tenemos que es una rueda bastante grande, dentada, y que va conectada al cigüeñal. En esta partecita que tenemos aquí donde dice superficie de presión del embrague, entonces es donde el motor todo el tiempo está, digamos, esa rueda mejor está girando todo el tiempo, aunque el vehículo se encuentre en neutro. Cuando yo obturo el pedal del embrague y meto el cambio, meto primera, por ejemplo, para arrancar, entonces lo que hago es hacer cuando muevo la palanca de cambio, lo que hago es hacer es que esta volante de inercia entre en contacto contra el elemento de la caja de cambios para empezar a transmitir ese giro, ya digamos, al tren de potencia del vehículo. Entonces, precisamente es donde entra la prensa, la balinera y todo el tema del embrague para que ese movimiento giratorio se empiece a transmitir hacia la piñonería de la caja y que el vehículo empiece a desplazarse. Y aquí en la figura de la parte derecha podemos ver el motor de arranque. Entonces el motor de arranque, lo que les comentaba, básicamente eh, tiene pues es un motor eléctrico, tiene su inducido, el cual cuando yo estimulo esa bobina o genero ese campo eléctrico por medio de que doy paso de corriente con la llave, entonces lo que hace es que esa ruedita dentada que vemos ahí eh, se dispara o se obtura, ella digamos entra en contacto solo por un momento con esa rueda de inercia, con ese volante, lo hace girar y hace que el motor encienda y luego se retrae, se guarda, por decirlo de alguna manera. Por eso es que cuando, no sé si en alguna ocasión les haya pasado esa fea experiencia de que hay un carro que está encendido, pero yo pues no me fijo, no me doy cuenta que está encendido y le doy arranque, se escucha por allá un chirrido muy feo, y es que ese piñoncito que vemos ahí se estrella contra el volante de inercia, que ya está en movimiento, entonces obviamente genera ahí ese ruido, es eso, ese estrellado, digamos, de esos dientes que se encuentran.
Entonces él ya cuando pone en marcha el motor, cuando uno, digamos, suelta la llave, él se retrae y ya queda el motor encendido girando. Tenemos los sistemas, diferentes sistemas de distribución del motor. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, la distribución de este motor se maneja por cadenas. Es un sistema en el que lo tenían, digamos, los vehículos de hace mucho tiempo, pero últimamente en algunos modelos se ha ido recuperando esa distribución por cadena. Tiene muchas ventajas, tiene algunas pocas desventajas. Entonces, por ejemplo, dentro de sus ventajas está que las correas, por ejemplo, son mucho más ligeras que las cadenas, pero la cadena tiene la particularidad de que primero duran por muchos más kilómetros para tener que realizar un cambio y prácticamente hay motores en los que no requiere un cambio de cadena de distribución casi que nunca. Y no existe el riesgo de que se reviente, como si le pasa, por ejemplo, a las correas de distribución, que es un problema bastante grave. Cuando una correa de distribución se revienta, generalmente las válvulas se estrellan contra los pistones y se genera un daño mecánico dentro del motor bastante grave. Entonces, cuando el sistema de distribución está, digamos, gobernado por una cadena, pues ese riesgo se minimiza, porque la cadena, pues con el tiempo se va, digamos, distensionando, pero existe o sea, el riesgo de que una cadena se reviente es bastante mínimo. Entonces, aquí básicamente lo que vemos es que la cadena, por medio de esa cadena, se están moviendo los ejes de levas. En este caso tiene un eje de levas para las válvulas de admisión y uno aparte para las válvulas de escape. En algunos casos es un solo árbol de levas el que mueve las válvulas de admisión y escape. Eso también depende, digamos, cuando un motor es, por ejemplo, un motor de 4 cilindros que es solamente de 8 válvulas, entonces va a tener apenas una valvulita por cada cilindro. Pero si ya tiene 16 válvulas, va a tener muchas más válvulas de admisión y escape, entonces generalmente necesita dos ejes de levas. Entonces, como lo vemos aquí, es el giro, digamos, de los ejes de levas que van en la parte superior, es solidario con el giro del cigüeñal. Aquí en la parte baja vemos que del cigüeñal sale una rueda dentada, se transmite por cadena a este otro eje y de ahí se distribuye, por eso se llama así sistema de distribución, hacia las ruedas dentadas de los árboles de levas superiores. Entonces vamos a ver la definición del árbol de levas. Es un mecanismo formado por un eje en el que se colocan distintas levas que pueden tener distintas formas y tamaños y están orientadas de diferente manera para activar diferentes mecanismos a intervalos repetitivos, como por ejemplo unas válvulas. Es decir, constituye un temporizador mecánico cíclico, también denominado programador mecánico. En un motor controla la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y escape, por lo que hay tantas levas como válvulas tenga el motor. Dichas levas pueden modificar el ángulo de desfase para adelantar y retrasar la apertura y cierre de las mismas según el orden de funcionamiento establecido. En el motor de combustión interna alternativo, en los que se encarga de regular tanto la carrera de apertura y de cierre de las válvulas como la duración de esta fase de apertura, permitiendo la renovación de la carga en las fases de admisión y escape de los gases en los cilindros. Entonces aquí vemos la gráfica de lo que es un árbol de levas o un eje de levas. Tenemos la rueda dentada, que es la que hace que se genere el movimiento, y de manera alterna vemos las levas como tal, esas, digamos, esos abultamientos, esas pronunciaciones que son las que inciden sobre los vástagos o las cabezas de las válvulas, a veces directamente o a veces por medio de balancines. Entonces, básicamente lo que en el momento en que el eje de levas va girando, se va generando una presión para una apertura o cierre de cada una de las válvulas según corresponda. Entonces, aquí podemos ver escape, admisión de manera alterna, cilindro 1, 2, 3 y 4. Las válvulas. Tipos de admisión y de escape. Funciones. Permiten la entrada de aire y el escape de los gases de la cámara de combustión. El asiento de las válvulas contra la superficie de los asientos correspondientes sella la cámara de combustión. Transmite el calor de la combustión al aceite lubricante y al elemento enfriador a través de las guías de los asientos y de las paredes de la culata. Transmiten el movimiento de la varilla de empuje a las válvulas e inyectores y controla la entrada de aceite a las piezas de la culata.
Entonces, básicamente las válvulas son elementos móviles que lo que hacen es permitir, por una parte, la de admisión, pues obviamente que ingrese la mezcla de aire combustible, y las de escape, permitir que se desalojen de la cámara los gases ya quemados. Y adicionalmente, por transferencia de calor, ayudan a que, como ellas están lubricadas porque se están moviendo, entonces también ayudan a que ese aceite que las toca eh, recoja esa temperatura del motor y la evacúe. Igualmente también partes o zonas cercanas al funcionamiento de las válvulas también pasan las galerías de refrigeración, entonces también digamos que están transmitiendo parte del calor porque como obviamente las válvulas al estar propiamente en la cámara, su cabeza está en la cámara, entonces tienen que soportar una altísima temperatura cuando se genera la combustión o cuando se incendia, digamos, la mezcla. Y esa temperatura obviamente se va a ver por transferencia de calor hacia el cuerpo como tal, hacia el vástago de la válvula. Y ellas ayudan, son un elemento, digamos, de refrigeración también pasiva. Entonces aquí podemos ver la gráfica específica de la válvula. Tenemos unos semiconos o chavelas, que son unos elementos con los que la válvula va asegurada. Tenemos un muelle o resorte cilíndrico, que es el que realiza, digamos, ese resorte es el que hace que la válvula se mantenga sellada y lo que hace el eje de levas es vencer la fuerza de ese resorte para que la válvula se cierre o se abra dependiendo del momento en el que esté el motor. Tenemos en la parte de arriba eh, esos semiconos, básicamente lo que hacen es asegurar que la válvula, digamos, se mantenga en su sitio y no se salga. Un retenedor de aceite para que pues la lubricación, el aceite no se salga. Una cazoleta que es la que va haciendo la fuerza contra el muelle y como tal el resorte o muelle. Esta guía de la válvula, por dentro de esta guía de la válvula es que se va moviendo la válvula como tal el vástago y todo esto va lubricado. Cuando tenemos problemas de guías de válvulas, generalmente pasa mucho, y esto es importante por ejemplo en la entrega de resultados, pasa mucho en la línea Suzuki de vehículos, en las Vitara y en los Steam, que vemos que normalmente se presenta emisión de humo azul y casi que generalmente es porque tienen problemas en las guías de las válvulas, en este elemento que estamos viendo aquí. Entonces resulta que no sé si es por defecto de fabricación, pero se hace necesario el reemplazo de esas guías de esas válvulas y cuando las cambian ya se deja de presentar el problema del humo azul. Es particular en esa marca. Entonces digamos que como va la lubricación por entre la válvula y la guía, entonces cuando el retenedorcito que estábamos viendo aquí, el retén del aceite, se daña, entonces empieza a permitir que parte del aceite que sirve para lubricar la válvula vaya a dar a la cámara de combustión y obviamente pues el motor lo quema y se va a ver reflejado en una presencia de humo azul. Listo, entonces básicamente hasta aquí terminamos esta partecita de las piezas o el despiece del motor. No sé si tienen alguna duda, inquietud. No, señor, todo está claro hasta el momento. Bueno, perfecto. Entonces permítanme un momento y ya les pasamos a la siguiente presentación. Bueno, ahí pueden visualizar nuevamente mi pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, vamos con otras partes del motor. Entonces, la clasificación de los motores de gasolina. El caso más habitual es que el motor térmico utilice como fuente de energía térmica un combustible. En este caso se denomina la máquina de motor de combustión, pudiéndose establecer distintas clasificaciones dependiendo del criterio que se siga. Atendiendo al lugar en que se produce la combustión, podemos distinguir motores de combustión interna o externa, como ya hemos visto en temas anteriores. Si atendemos al ciclo que sigue el motor, podemos distinguir. Aquí para hacer la claridad, motores de combustión externa hace referencia, por ejemplo, a las turbinas de los aviones.
Las turbinas de los aviones hacen una combustión de manera externa y por eso su funcionamiento, digamos, es diferente a los motores de combustión interna que estamos viendo. Motores de 4 tiempos, así llamados debido a que un ciclo termodinámico completo de funcionamiento se puede dividir en 4 etapas. El nombre de estas etapas es admisión, compresión, expansión y escape. Es el motor más utilizado en los automóviles y pues actualmente también en las motocicletas. Motores de 2 tiempos. En ellos el ciclo se completa en 2 etapas: admisión, compresión y expansión, escape. Los ciclomotores se mueven por este tipo de motor. Entonces los motores de 2 tiempos, lo que les preguntaba, ustedes van a revisar motocicletas de 2 tiempos, entonces se van a encontrar con que los motores de 2 tiempos son bastante diferentes en cuanto a su estructura y funcionamiento con los de 4 tiempos. Básicamente los motores de 2 tiempos, primero no tienen válvulas, que toda la parte que estamos viendo ahorita del tema de válvulas, los motores de 2 tiempos no tienen válvulas, sino que tienen es unas lumbreras, o sea, unos orificios por los que entra la mezcla de aire, gasolina y aceite. En este caso, los motores de 2 tiempos queman aceite durante su proceso de trabajo. Por eso es que pues vemos que los motores de 2 tiempos generan humo permanentemente. Entonces, no tienen válvulas, y al no tener válvulas, cuando el pistón baja, digamos, permite que se abran esas lumbreras, entra la mezcla de aire, combustible y aceite, el pistón, perdón, empieza a subir. Cuando empieza a subir, pues hace su proceso, digamos que normal de compresión también, hay una chispa igual, la mezcla detona. Cuando baja, digamos que vuelve nuevamente a abrir esas lumbreras y empieza a entrar la mezcla fresca, pero a su vez por el otro extremo hay una lumbrera para el escape. Entonces lo que en lugar de tener válvula de admisión y escape, lo que tiene es unas lumbreras. Por una lumbrera entra la mezcla y por la otra sale, digamos que los gases ya quemados. ¿Por qué son tan contaminantes los motores de 2 tiempos? Resulta que al mismo tiempo que está entrando la mezcla fresca, la otra lumbrera, pues como es, digamos, la falda del pistón la que hace ese sellado de esas lumbreras. Entonces, ambas, es por decir, como si ambas orificios estuvieran abiertos al mismo tiempo. Entonces, está entrando mezcla fresca de combustible, aire y aceite, y como la otra lumbrera también está libre, el paso, digamos, hay una pequeña porción de esa mezcla que va a pasar derecho antes de que el pistón suba y cierre esas lumbreras. Entonces, por eso es que parte de la mezcla sale sin quemarse, sale cruda. Entonces, por eso es que los motores de 2 tiempos son tan contaminantes. Adicionalmente, porque también están quemando aceite dentro de su trabajo. Entonces, son motores que alcanzan un rango de revoluciones mucho más alto. Por no tener válvulas y tener, digamos, menos piezas móviles, también son mucho más eficientes, digamos, por ejemplo, todo lo que es maquinaria agrícola, aunque hoy en día también se ven motores de 4 tiempos, pero por ejemplo, todo lo que son motosierras, guadañas, sopladoras, bueno, en fin, una cantidad de herramientas utilizan motores de 2 tiempos, porque son motores, digamos, pues muy eficientes y que dan una buena potencia. Por ejemplo, motores de 2 tiempos también podemos ver en deportes como en las motocicletas de salto, que son motos que necesitan desarrollar mucha potencia en un periodo de tiempo muy corto. Pero pues desafortunadamente son motores muy contaminantes. Entonces, básicamente para que lo tengan en cuenta. Por eso cuando hacemos la revisión técnico-mecánica de una moto de 2 tiempos, los niveles de contaminación que se le permiten a una moto de 2 tiempos son mucho mayores, son 5 veces mayores en cuanto a la parte de hidrocarburos que en una moto de 4 tiempos. Entonces, es por ese motivo. Se le permiten hasta 10.000 partículas por millón de hidrocarburos a una moto de 2 tiempos, mientras que a una moto de 4 tiempos se le permiten apenas 2.000 partículas por millón. Entonces, es para que nos demos cuenta cuánto más contaminantes son. Entonces, el motor de 2 tiempos, el cambio de gases se dirige mediante el pistón, no como en el de 4 tiempos, que es por válvulas. El pistón en su movimiento varía las circunstancias de compresión del cárter y el cilindro que completan el ciclo. El primer tiempo, compresión, aspiración, el pistón asciende y comprime la mezcla de aire, combustible y algo de aceite en el cilindro y simultáneamente crea un vacío en el cárter que al final de la carrera del pistón, esta deja libre la lumbrera de aspiración o preadmisión que llena el cárter con una mezcla carburada.
En el segundo tiempo de explosión y escape de gases mediante una chispa provocada por la bujía, se incendia la mezcla comprimida creando una explosión que empuja el pistón con gran fuerza hacia abajo. En el cárter la mezcla es precomprimida por el pistón descendente. En el momento preciso el pistón deja libre el canal de escape o lumbrera de escape en el cilindro por donde salen los gases de escape. De este y poco después la lumbrera de carga se conecta al cárter con el cilindro, por lo que la mezcla precomprimida pasa por este llenando el cilindro y expulsando los últimos restos de gases de escape, quedando preparado el cilindro para un nuevo ciclo. Entonces básicamente lo que nos dice es que en un motor de 4 tiempos, el cigüeñal tiene que dar 2 vueltas para que haya digamos, una vuelta como tal de las ruedas o un ciclo completo de trabajo. En cambio, en un motor de 2 tiempos, por cada vuelta del cigüeñal se está generando un ciclo completo de trabajo. Por eso es que los motores de 2 tiempos son, digamos, en ese aspecto más eficientes, porque por cada giro están generando fuerza, potencia o trabajo. Entonces, a diferencia del de 4 tiempos, que tiene que dar 2 vueltas el cigüeñal. Básicamente esa también es una diferencia bastante grande en cuanto al funcionamiento. El motor de 4 tiempos. Motor de ciclo Otto ideal es una aproximación teórica al comportamiento de un motor de explosión. Las fases de operación de este motor son las siguientes. Admisión. El pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla aire-combustible en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta, la presión es igual a la del exterior. En el diagrama PV aparece como la línea recta EA, ya lo vamos a ver más adelante. En la fase de compresión, el pistón sube comprimiendo la mezcla. Dada la velocidad del proceso, se supone que la mezcla no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. Se modela como una curva adiabática reversible, aunque en realidad no lo es, por la presencia de factores irreversibles como la fricción. Aquí es donde más adelante les explico, entra a jugar el tema del preencendido o el cascabelejo de los motores. Combustión. Con el pistón en su punto más alto salta la chispa de la bujía. El calor generado en la combustión calienta bruscamente el aire, que incrementa su temperatura a volumen prácticamente constante, ya que el pistón no le ha dado tiempo de bajar. Esto se presenta por una isócora. En este paso es claramente irreversible, pero para el caso de un proceso isócoro, en un gas ideal es el balance del mismo, que en uno es reversible. Entonces, básicamente lo que nos dice es que cuando la mezcla se comprime por la carrera ascendente del pistón, se genera una temperatura alta digamos, en esa mezcla de aire y combustible, pero no es lo suficientemente alta como para que se encienda, y es ahí donde entra a trabajar la chispa de la bujía. Pero ¿qué pasa? En algunos casos, cuando un motor, digamos, ya por temas digamos, de que su funcionamiento ya mucho kilometraje o a veces utilizar un aceite inadecuado, se empiezan a generar algunos pequeños puntos al interior de la cámara de acumulación de carbones, de carbón, de suciedad. Lo que pasa es que cuando ese carbón se calienta por la compresión que está generando el pistón, a veces pasa que la mezcla se enciende primero en ese punto caliente, en ese carboncillo que hay ahí, y no cuando salta la chispa de la bujía. Entonces, eso lo que nos va a provocar es que se enciende primero, hay un preencendido de la mezcla en ese punto, y luego cuando salta la chispa de la bujía, ahí sí se enciende donde debería. Entonces se encuentran como esos dos frentes de llama, por decirlo así, y eso es lo que nos genera el pistoneo en los vehículos. Por eso, para evitar el pistoneo, algunas motos, por ejemplo, y vehículos de gama media alta, digamos, la recomendación del fabricante es que se utilice gasolina de mayor octanaje. Entonces, la gasolina de mayor octanaje lo que hace es que garantice que esa mezcla no se va a incendiar o a encender antes de que salte la chispa. Entonces, digamos que la gasolina entre mayor octanaje tiene, lo que hace es que su encendido o su ignición es mucho más complicado, o sea, necesita
unas temperaturas mucho más altas para que se incendie o se inicie, digamos, como tal la explosión de la mezcla. Fase 3, expansión. La alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo, realizando trabajos sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima por una curva adiabática reversible. Entonces, esto básicamente es que es un tema de una quema, una combustión de gases, y lo hace de manera cíclica. Entonces, siempre va a haber un aumento de temperatura en los gases, un punto de quema, luego nuevamente va a haber cuando el pistón empieza a descender y se abre la válvula de escape, va a haber una bajada de temperatura, lo que va a permitir, digamos, desalojar esos gases quemados, la temperatura en la cámara baja un poco y se alista para recibir nuevamente la mezcla fresca que va a entrar. Fase 4, escape. Se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. El sistema es realmente abierto, pues intercambia masa con el interior. No obstante, dado que la cantidad de aire que sale y la que entra es la misma, podemos, para el balance energético, suponer que es el mismo aire que se ha enfriado. Este enfriamiento ocurre en dos fases. Cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente constante y tenemos isócora. Cuando el pistón empuja el aire hacia el exterior con la válvula abierta, empleamos la isóbara, cerrando el ciclo. En total, el ciclo se compone de dos subidas y dos bajadas del pistón, razón por la que se llama motor de cuatro tiempos. Básicamente esa es la explicación del funcionamiento del motor de cuatro tiempos. Entonces, una carrera es para comprimir la mezcla, luego baja haciendo el trabajo y en la siguiente subida la válvula de admisión se abre y el mismo ascenso del pistón ayuda a evacuar o a empujar los gases ya quemados hacia el sistema de escape del vehículo o de la motocicleta. Entonces tenemos estos términos que son importantes. El punto muerto superior es cuando el pistón en su movimiento alternativo alcanza el punto máximo de altura antes de comenzar a bajar. Punto muerto inferior, la posición cuando el pistón está en la parte más baja del cilindro. Diámetro o calibre, el diámetro interior del cilindro en milímetros. Esto tiene que ver, digamos, directamente con el cilindraje de los motores, el diámetro. Entonces, digamos, vamos a suponer que tenemos pistones de 200 milímetros, por ejemplo. Si lo multiplicamos, si es un motor de 4 cilindros, entonces vamos a tener en total una cilindrada de 800 milímetros. Por ejemplo, cercano a lo que tienen hoy en día los Chevrolet Alto, que si no estoy mal son como de 800 centímetros cúbicos. Son unos cilindros, unos motores pues bastante pequeños. Entonces eso nos lo da, el cubicaje del motor nos lo da el diámetro interior de los cilindros. La carrera es la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. La cilindrada unitaria es el volumen que se desplaza en el pistón de punto muerto inferior a punto muerto superior. El volumen de la cámara de combustión es el volumen comprendido entre la cabeza del pistón en punto muerto superior y la culata. Entonces, básicamente es lo que nosotros vemos es la relación de compresión. Aquí es donde entra el término de la relación de compresión. Por ejemplo, normalmente en un motor o en una motocicleta, digamos de cilindrada baja, la relación de compresión que dice en el manual de esos vehículos es de aproximadamente 10:1. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 10, digamos, vamos a suponer que al motor le están entrando 10 litros o 10 metros cúbicos de aire. Vamos a hacer una cifra así loca. 10 metros cúbicos de aire. Ese pistón cuando sube lo convierte en 1. O sea, por eso lo comprime, por eso digamos vuelve ese volumen, lo vuelve de 10:1. Entonces básicamente a eso es que se refiere la relación de compresión de un motor. Entre mayor relación de compresión tiene un motor, es decir, si yo le puedo meter ya no 10 partes de aire o de mezcla, pues, sino que le puedo meter 12, es porque ese motor es mucho más capaz de comprimir esa mezcla de aire y gasolina. Entonces, a mayor relación de compresión de un motor, va a generar mayor potencia porque va a entrar mucha mayor cantidad de alimentación de combustible. Entonces, digamos, un motor convencional, lo que les digo, tiene una relación de compresión aproximada de 10 partes a 1. O sea, coge
un aire, digámoslo así, que es pues algo intangible, un volumen de 10 unidades y lo convierte en una. Si ya coge 14 o 15 unidades en una, pues obviamente se va a ver expresado en una potencia mucho mayor del motor. Esas relaciones de compresión altas las vemos, por ejemplo, lo que les mencionaba en los motores diésel. Un motor de gasolina tiene una relación de 10 a 1. Un motor diésel puede prácticamente y perfectamente tener una relación de 20 a 1. Por eso es que generan mucho más torque y mucha más potencia. Para que tengan en cuenta esos términos que son importantes. Sistema de distribución. El objetivo del sistema de distribución de tu auto es regular a la entrada y salida de los gases en el cilindro, abriendo y cerrando las válvulas de admisión y escape de forma sincronizada con el cigüeñal. A mayor cantidad de aire en el cilindro, mayor potencia desarrollará el motor. Cuanto más rápido gira un motor, más difícil resulta llenar los cilindros porque las válvulas se abren y cierran más rápido. Lo ideal es que la válvula de admisión se abra un poco antes de la carrera de admisión y la de escape un poco antes de iniciarse la carrera de escape. Así estarán vaciándose y llenándose los cilindros constantemente. El sistema está formado por estos elementos: árbol de levas, muelles, válvulas, guías de válvulas, elementos de mando, tanques o empleadores y balancines. Aquí lo que nos menciona es que si un motor gira a una velocidad muy alta, pues obviamente conforme gira de rápido va a necesitar una admisión de aire o de mezcla mucho más rápida. Y es ahí donde también entra a jugar, por ejemplo, el tema de los turbocargadores y de los supercargadores, que básicamente lo que hacen es hacer que empujar mejor aire al motor a una mayor velocidad y en una mayor cantidad. Entonces, esos sistemas de sobrealimentación como el turbo o como el supercargador, lo que hacen es eso, compensar, digamos, cuando el pistón baja, lo que hace es generar como un vacío, como succionar aire del ambiente, pero si yo le pongo un turbo, entonces ese turbo adicionalmente me va a ayudar no solo que sea la presión atmosférica la que está empujando el aire hacia el cilindro, sino que adicionalmente ese elemento me está ayudando a que el aire entre mucho más rápido y en mayor cantidad al motor para mejorar el rendimiento del mismo. Por eso los motores con turbo o con supercargador pues desarrollan una mayor potencia y mayor velocidad también. Sistema de distribución. Los tipos de sistemas de distribución se clasifican dependiendo de la localización del árbol de levas y prácticamente todos los motores en la actualidad los tienen montados en la culata, lo que les mencionaba hace un ratico. El sistema SB, la válvula ocupa una posición lateral al cilindro y en el mando de esta se sitúa en el bloque del motor. Sistema OHV. Tiene el árbol de levas en el bloque del motor y las válvulas en la culata. Su ventaja es que la transmisión del movimiento del cigüeñal y el árbol de levas no necesita un mantenimiento frecuente. El gran número de elementos que lo componen afecta a altas revoluciones del motor, por lo que estos motores se limitan un poco al número de revoluciones. Son los que les mencionaba, que son los llamados varilleros, que transmiten el movimiento por esos vástagos, por esas varillas. Sistema OHC. Su árbol de levas está en la culata, al igual que las válvulas, con pocos elementos. Es más fácil que este tipo de motores alcancen mayor número de revoluciones. Con el paso del tiempo y con el kilometraje sufre más desgaste y necesita mantenimiento, pero resulta ser el sistema más efectivo de todos y el que más rendimiento puede darte. Entonces, lo que les mencionaba, la disposición del sistema que realiza la apertura y cierre de las válvulas ha ido cambiando y podemos encontrar tanto en motos como en carros estos sistemas, el OHB y el OHC. Cuando a veces van a ver en la tapa de válvulas esas siglas, o por ejemplo, en las motocicletas también se ve, si es sistema OHB o OHC, está grabado en bajo relieve. Entonces allá uno sabe si el motor transmite la apertura o cierre de las válvulas por varillas o directamente por balancines en la cabeza, en la culata mejor. Entonces, los sistemas de distribución, continuamos. La distribución del motor tiene muchas posibles variaciones en la situación y posición de los diferentes componentes, el número de estos y los medios de transmisión de los movimientos, entre otras posibilidades, como los sistemas de reglajes de válvulas. En las siguientes imágenes se representan algunos sistemas de distribución.
Entonces aquí podemos ver gráficamente lo que estamos hablando. El sistema SB en un motor de 4 cilindros en línea con accionamiento del árbol de levas por 2 piñones. Entonces aquí en la parte baja de la gráfica vemos el cigüeñal, vemos el volante de inercia y en rojo podemos ver una rueda dentada que va conectada con otro piñón y ese piñón se encarga de hacer el movimiento de apertura y cierre de las válvulas, va conectado al eje de levas o al árbol de levas. Entonces se realiza la apertura o la transmisión de movimiento para la apertura y cierre de las válvulas por medio del contacto directo de 2 piñones. Distribución SB en un sistema OHV. En un motor de cilindros en B, el árbol de levas está en el centro de la B y mediante varillas y balancines actúa sobre las válvulas. El accionamiento del árbol de levas es por cadena y es el enlace, como lo vemos en la imagen, en un en un motor de 8 cilindros, perdón. Entonces, como podemos ver aquí, por ejemplo, este tipo de motores son, por ejemplo, lo que les mencionaba, las Chevrolet Cheyenne. eh, Generalmente esas camionetas ya de modelos de los 90 para atrás tenían este sistema de distribución. Entonces, como es un motor en B, se emplea un único árbol de levas que va montado en la mitad de esa B y actúa hacia un costado y hacia el otro para hacer la apertura y cierre de las válvulas. Entonces digamos que son motores a los cuales no se los puede revolucionar mucho porque pues digamos que ese varillaje no debe trabajar a muchas velocidades o no está diseñado para que el motor suba mucho de revoluciones y pues no era tan eficiente. Adicional que se generan en ese tipo de distribuciones mucho desajuste y muchos ruidos. Esos motores son bastante ruidosos por ese aspecto. Distribución DOHC. Lo que indica la D es doble árbol de levas en la culata o en la cabeza del motor. Es un motor de cilindros horizontales opuestos. Los árboles de levas accionados por correa dentada actúan directamente mediante empujadores sobre las válvulas. En el número 2 nos indica que hay 2 árboles de levas en cada bancada de cilindro y con el enlace en la imagen real 4 de los cilindros horizontales. Entonces, estos son los motores de cilindros horizontales que les mencionaba, por ejemplo, en los Subaru. En los Subaru la distribución es así como la podemos ver aquí. Entonces los cilindros no trabajan, los pistones no trabajan de arriba hacia abajo, sino de derecha a izquierda, están completamente horizontales y la distribución se maneja como la vemos acá, con un eje central que distribuye el movimiento para la apertura de válvulas hacia la derecha y hacia la izquierda, por medio de una correa dentada. Distribución de OHC de doble árbol de levas en la culata o en la cabeza es un motor de cilindros en B. Hay 4 árboles de levas, a diferencia del que vimos antes que tenía uno solo. En este ya tenemos 4 árboles de levas, 2 por cada bancada de los cilindros. Se podría identificar como el 2DOHC. Los árboles de levas están accionados por piñones y como hacen falta bastantes para cubrir la distancia entre el cigüeñal y los árboles de levas, se suele denominar cascada de piñones. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un piñón principal que empieza a transmitir el movimiento por medio de otros pistones, de otros piñones más pequeños, hasta que llega a los árboles de levas, y en este caso tenemos 2 árboles de levas en cada bancada, uno para las válvulas de admisión y otro para las válvulas de escape. Pero entonces, como podemos ver aquí, pues es un sistema que ya las piezas móviles se incrementan demasiado. Entonces, son motores, digamos, que ya mucho más costosos en el momento que tengan que intervenirse o que repararse. Distribución SB o HV. El sistema SB y OHV en un motor de 4 cilindros en línea, el árbol de levas está al lado del bloque y mediante varillas y balancines actúa sobre las válvulas de admisión. Las válvulas de escape son accionadas directamente por el árbol de levas y el accionamiento del árbol de levas es por 3 piñones. Entonces, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Entonces viene el primer piñón en la parte de abajo conectado al cigüeñal. Hay otro intermedio que hace las veces como de un patino, de un
A veces también esa piñonería lo que hace es regular, por decir así, o convertir las revoluciones, porque digamos que el cigüeñal obviamente tiene una velocidad de giro mucho menor a lo que necesitan arriba las válvulas. Entonces, obviamente, al reducir su tamaño, pues va a incrementar la velocidad de giro para la apertura y cierre de las válvulas. Distribución de OHC. El sistema OHC, árbol de levas en la culata o cabeza del motor de 4 cilindros en líneas. El árbol de levas actúa sobre las válvulas directamente y es accionado por una correa dentada. Entonces aquí ya podemos ver que es lo que más se utiliza hoy en día. En la mayoría de los automóviles que vemos hoy vamos a encontrar este sistema. Entonces simplemente es una polea dentada y una correa dentada que van conectadas directamente desde el cigüeñal hasta el eje de levas. Entonces la transferencia de movimiento, digamos, es más directa, no hay tantos elementos móviles, y lo único que hay que tener presente es que, digamos, esa correa sí hay que tener eh, el cuidado de cambiarla en el correcto kilometraje, porque si se llega a romper, pues obviamente nos va a generar un daño bastante grande en el motor. Pero entonces se abrevia bastante, digamos, el sistema, no hay tantos mecanismos, no hay tantas piezas móviles, y es el sistema más eficiente y también más económico que hoy en día podemos encontrar para la distribución. Posición de los árboles de levas. Entonces, la posición SB, válvulas y árbol de levas lateral. Las válvulas de admisión y escape laterales están una a continuación de la otra en sentido longitudinal del motor. La culata es de flujo lateral. La admisión y el escape están por un mismo costado. Válvulas laterales opuestas. La culata es de flujo transversal. Admisión y escape por lados opuestos. Las válvulas laterales de admisión y escape están en lados contrapuestos de la culata. Hay dos árboles de levas, uno para las válvulas de admisión y otro para las válvulas de escape. OHV, válvulas en la culata o cabeza. El árbol de levas lateral actúa sobre las válvulas mediante varillas y balancines y la culata es de flujo lateral. SBOHV. Una válvula es lateral, generalmente la de escape, y la otra está en la culata o cabeza. El árbol de levas abre directamente las válvulas laterales para accionar las que están en la culata y utiliza varillas y balancines para el flujo de las válvulas que están en la parte lateral. Posición de los árboles de levas. Entonces, aquí nos continúa hablando de cuando tienen el árbol de levas en la cabeza o culata. La S indica single, o sea, solo o sencillo, con uno como referencia a un único árbol de levas. Lo más habitual es prescindir de la S en la denominación. Ya se sabe cuando tiene la S o cuando no la tiene en la tapa de válvulas, podemos saber que es de un único árbol de levas. En los OHC con balancines y hemisférica, se ven las válvulas de admisión y escape en diferentes lados de la culata e inclinadas con un único árbol de levas que acciona las válvulas por intermediación de balancines. La forma de la cámara de combustión es hemisférica, es la razón de la inclinación de las válvulas, y la culata de flujo es transversal. Estas cámaras hemisféricas generalmente las podemos encontrar en vehículos de marca Dodge. Esas cámaras hemisféricas lo que nos indican es que aumentan, por decir así, la curvatura que hay en la parte superior, digamos, donde están las válvulas, donde cierran las válvulas, aumentan esa curvatura cuando fabrican la culata y lo que hacen es que eso se forma como una cúpula. Entonces, aumenta el tamaño de la cámara de combustión y pues por ende aumenta la potencia del motor. Pero esa construcción de esas cámaras hemisféricas no es muy común verlas, como les comento. Generalmente se ven en vehículos Dodge, digamos, de alta gama, de media y alta gama, porque pues la construcción de esas culatas es más costosa. OHC con balancines. El árbol de levas en culata actúa sobre las válvulas a través de balancines. Las válvulas van una a continuación de la otra en sentido longitudinal del motor. Esta disposición es muy utilizada para el accionamiento hidráulico de la distribución y reducir el rozamiento de funcionamiento. Y en este caso la culata es de flujo lateral.
la DOHC hemisférica. Hay dos árboles de levas en la culata, generalmente uno para la admisión y el otro para escape. En este caso, los árboles de levas actúan directamente sobre las válvulas y la culata es de flujo transversal. Aquí podemos ver las gráficas de los diferentes tipos de distribución que hemos visto en esas definiciones. Entonces tenemos, como vemos, bastante variedad en cuanto a la ubicación y la distribución para el movimiento de esas válvulas. Entonces tenemos válvulas que están directamente sobre la cabeza del pistón, otras que están de manera lateral, como podemos ver aquí, y el accionamiento también en algunos casos entonces es directo del eje de leva sobre la válvula, y en donde vemos esta partecita aquí amarilla es porque hay un balancín que se encarga de transmitir el movimiento. El tema de los balancines hoy en día digamos que está un poco ya mandado a recoger, ya muchos fabricantes ya no los instalan en sus motores, sino que lo que utilizan en lugar de los balancines son unos actuadores hidráulicos que evitan tener que estar haciendo una calibración de válvulas frecuente. Entonces básicamente son unos cilindros que van sobre la cabeza de la válvula, van llenos de aceite y ese aceite es el que, digamos, transmite el movimiento para la apertura y cierre. ¿Eso qué provoca? Que no haya que estar haciendo una calibración de las válvulas porque no es un elemento mecánico, sino es un elemento hidráulico. Entonces, como van llenos de aceite, pues la presión de aceite siempre se va a mantener constante. El único problema es cuando esos elementos, digamos, pierden su hermeticidad y entonces como ellos trabajan con aceite de las mismas características del motor, cuando ese aceite de pronto tiene alguna pequeña fuga, entonces al principio en la mañana cuando uno enciende el carro empieza a sonar un pequeño golpeteo de las válvulas y es mientras se cargan de aceite esos impulsadores hidráulicos. Pero es un elemento mucho más práctico, más confiable, que se ajusta solo, obviamente, porque la presión de aceite, digamos, va, si necesita más aceite, simplemente ingresa más aceite, o si necesita dejar salir aceite, lo deja salir hacia, obviamente, un depósito, digamos, destinado para ello, y la válvula se ajusta de manera automática, entonces no necesita reglajes mecánicos. Bueno, aquí vamos a ver entonces parte de la geometría del motor. Consideremos cuatro piezas básicas de un motor: el cilindro, el pistón, la biela y el cigüeñal. El motor consigue el movimiento a través de la energía liberada de la explosión del combustible dentro de los cilindros, donde la única dirección hacia donde puede escapar esta energía es hacia el pistón empujándolo. El movimiento en una dirección del pistón se transforma en movimiento rotativo del cigüeñal por la conexión que hace la biela entre este y el pistón. Entonces aquí podemos ver en el esquema, básicamente tenemos el cilindro, que es la parte, digamos, en la que va contenida el pistón que es empujado por la explosión de la combustión de la mezcla, tenemos el bulón que conecta con la biela que es un brazo, básicamente es un brazo que transmite el movimiento hacia abajo y ya va anclada o va unida al cigüeñal para convertir ese movimiento de arriba hacia abajo en movimiento circular en el cigüeñal y a su vez transmitirlo a la caja de cambios por medio de los piñones. Se entiende por motor policilíndrico el formado por varios cilindros situados en uno o más bloques unidos entre sí y cuyas bielas atacan a un solo cigüeñal. La disposición de varios cilindros tiene por finalidad aumentar la potencia del motor, conseguir una velocidad de rotación más uniforme y compensar los momentos de inercia al repartir las masas en movimiento. Además, permite lograr un mayor número de revoluciones al disminuir el peso de las masas en movimiento. Como inconveniente, los motores policilíndricos utilizan un mayor número de piezas en movimiento, lo que complica la construcción del motor, lo encarece y aumenta la posibilidad de averías. La agrupación de los anillos. El número de cilindros en un motor puede ser ser desde 2 hasta 12, los cuales, según su disposición en el motor, reciben el nombre genérico de motores con cilindros en línea, motores con cilindros en B o motores con cilindros horizontales opuestos o tipo boxer. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver un motor de 6 cilindros en línea, cuyo movimiento es convencional hacia arriba y hacia abajo.
Estos motores tienen dispuestos los cilindros en un solo bloque en posición vertical, uno detrás del otro. Estos motores pueden llevar desde 4 hasta 8 cilindros. Los más generalizados son los de 4 cilindros, ya que en motores de 6 cilindros o más la longitud del cigüeñal es demasiado grande, lo que puede producir vibraciones o lo que es peor, su deformación o rotura. Entonces, básicamente, máximo vamos a ver motores de 6 cilindros en línea. Ya un motor de 8 cilindros generalmente, o casi que por regla general, lo vamos a ver es con disposición en B. Motores con cilindros en B. Estos motores llevan los cilindros repartidos en dos bloques unidos por una base o bancada y formando un cierto ángulo. Cada bloque lleva igual número de cilindros y todos ellos atacan a un cigüeñal único. Esta forma constructiva es ventajosa para un número de cilindros igual o mayor que 6, ya que es más compacta, con lo cual el cigüeñal al ser más corto trabaja en mejores condiciones, evitándose deformaciones por flexión y vibraciones torsionales. Entonces esa es la distribución que normalmente vamos a encontrar en un motor de 6 cilindros en B. Motor con cilindros horizontales opuestos o tipo boxer. Estos motores son una variante particular de los motores en B. Llevan sus cilindros dispuestos en dos bloques que forman un ángulo de 180 grados, colocados en posición horizontal y en sentidos opuestos, que se unen por una base o bancada. Las bielas de cada cilindro atacan a un solo cigüeñal central. Esta disposición tiene la ventaja de reducir la altura del motor, por esto se aplica a vehículos con espacio lateral suficiente y poca altura disponible, como es el caso de las motocicletas de gran potencia, donde se utilizan motores de este tipo de 2 y 4 cilindros. Los de 4 y 6 cilindros se emplean en turismos y los de 8 cilindros en autocares, donde debido a la poca altura que ocupan, se aprovecha al máximo la longitud del chasis, obteniéndose así un mayor espacio útil de la carrocería. Entonces, como lo podemos ver y se los mencionaba, este motor tipo boxer, entonces en vehículos generalmente y casi que exclusivamente lo vamos a encontrar en Subaru y en motocicletas en muchas de las BMW. Y se nota porque las cabezas, digamos, de los motores en las motos, por ejemplo, se ven bastante, sobresaliendo bastante de la estructura de la moto. Motor con cilindros en W. Estos motores, en estos motores los cilindros se disponen en dos bloques de cilindros que se unen en una sola bancada inferior donde atacan a un solo cigüeñal. Los cilindros de una fila guardan un ángulo de 15 grados entre sí, mientras que los de las filas BR se encuentran en un ángulo, esa B se encuentra en un ángulo de 72 grados. Es una distribución mucho más, digamos, extraña, no es poco común, eh, y son motores mucho más enfocados en competición y en motores para vehículos mucho más especializados, digámoslo así. Pero en vehículos comercialmente, de distribución comercial, no se encuentran casi este tipo de motores. La numeración de los cilindros en todos los casos constructivos viene determinado según la normativa UNE 10052 y la DIN 73021. Se empieza la numeración de los cilindros del motor por el lado opuesto a la toma de la fuerza, es decir, el lado contrario del volante del motor. En los motores en B y en los motores horizontales tipo boxer, la numeración de los cilindros comienza también por el lado opuesto del volante de inercia y por el bloque de cilindros situado a la izquierda, enumerando a continuación los cilindros situados en el bloque de la derecha y también en el mismo sentido. Entonces aquí lo podemos ver. En un motor de 6 cilindros en línea, entonces el pistón determinado como número 1 es el del lado, por decirlo de alguna manera, que está en el frente, hacia el lado del radiador, hacia el lado del frente del vehículo. Y así, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta terminar en el que está más cercano al volante de inercia o a la parte ya de la caja del motor. En los motores en B, la distribución entonces empieza por la bancada del lado izquierdo y termina en el número 8, en el que está más cercano, por el costado izquierdo, más cercano al volante de inercia. Sentido de giro del motor. Según la normativa de IN 73021, el motor puede girar
hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj, visto en el lado opuesto a la de la entrega de la fuerza. Y con giro a la izquierda en este sentido contrario a las agujas del reloj, visto desde el lado opuesto de la entrega de la fuerza. Entonces digamos que eso también hace parte del diseño como tal de los fabricantes del motor, dependiendo del país de origen y cómo desarrollen su correspondiente motor. Disposición del cigüeñal y orden de encendido en los motores policilíndricos. La disposición de las muñequillas del cigüeñal o los codos de unión de las bielas de cada cilindro con el mismo está en función del número de cilindros del motor, ya que para cada ciclo de funcionamiento se realizan tantos impulsos motrices o explosiones como número de cilindros haya. Por tanto, las muñequillas tienen que estar dispuestas de tal forma que los impulsos motrices se equilibren con respecto al círculo de rotación que describe el cigüeñal. Esto lo que quiere decir es que el tiempo de encendido en un motor no pueden, a diferencia de aquí de que, como estábamos viendo en esta gráfica, que el pistón 1, pistón 2, pistón 3, entonces el tiempo de encendido no va en ese mismo orden. ¿Esto por qué? Porque si empezamos a que detona luego este, lo que va a generar es un funcionamiento desbalanceado del cigüeñal. Entonces, lo que normalmente los fabricantes de los vehículos hacen es que el orden de encendido empiezan con uno de cada lado del cigüeñal para que el trabajo del cigüeñal sea, digamos, lo más balanceado posible y se eviten vibraciones. Entonces, a eso es que nos hace referencia esta parte de la disposición del encendido. Entonces, disposición del cigüeñal y orden de encendido en los motores policilíndricos. En motores de 4 tiempos, como cada ciclo de funcionamiento se realiza en 2 vueltas del cigüeñal, que equivale a 720 grados, la separación de los codos del cigüeñal o distancia entre encendidos corresponderá a un ángulo de giro determinado por la división de 720 entre el número de cilindros. Entonces, digamos que para saber cuál es el orden de encendido correcto se utiliza esta fórmula. Igualmente para motores de 2 tiempos, donde cada ciclo de funcionamiento se realiza durante una vuelta del cigüeñal, que equivale a 360 grados, las muñequillas deben estar situadas de forma que los encendidos se sucedan con un ángulo de desfase de. Entonces, el ángulo de encendido será 360 grados para un motor de 2 tiempos y dividido en el número de cilindros que tenga el motor. El orden de encendido está relacionado directamente con el tiempo de combustión en donde se genera la energía que el motor va a poder entregar a fin de mover el automóvil. Es este orden el que nos indica cuál es el siguiente cilindro en llegar al tiempo o fase de combustión. Por ejemplo, en un motor de 4 cilindros tendremos por lo general el primer cilindro al frente de la distribución, seguidamente tendremos al cilindro número 2, después al cilindro número 3 y por último al cilindro número 4. Entonces, contando desde el frente del vehículo en un motor longitudinal o bien desde el frente de la distribución en un motor transversal, los cilindros se enumeran consecutivamente 1, 2, 3 y 4. Esto por lo menos cuando la estructura es de 4 cilindros en línea. Esto no significa que el motor tendrá el mismo orden para generar la energía, de forma que podemos encontrar como el orden de encendido más usado 1, 3, 4, 2, lo que les estaba mencionando. El orden de encendido se realiza de esa manera para que el cigüeñal trabaje de manera balanceada y con las menores vibraciones posibles. Esto significa que después de que el cilindro número 1 termina su fase de combustión, el siguiente en producir energía será el cilindro número 3, después el 4 y por último el 2. Una vez terminado, este volverá a repetirse la cadena empezando por el cilindro número 1. ¿Para qué sirve conocer el orden de encendido y la numeración de los cilindros? Pues bueno, este dato es algo así como las matemáticas, pocas veces las usas, pero siempre están inmersas en nuestro diario vivir. Por lo general, esta información es usada por los mecánicos para varios procedimientos, como por ejemplo, calibrar las válvulas, cambiar las tapas del distribuidor y cables de encendido, diagnosticar un motor por medio de una prueba de fugas al cilindro,
variar el adelantado de la chispa, en algunas ocasiones verificar la correcta sincronización de la correa o cadena de distribución y determinar con exactitud cuál cilindro tiene problemas después de un análisis electrónico que indique un número específico de cilindro con algún defecto. Entonces, básicamente, lo que nos dice aquí es que nosotros en revisión técnico-mecánica, digamos, es un poquito transparente pues para nosotros el conocer ese tipo de, digamos, del orden de encendido de los motores y esto, pero sí, a veces nos pasa que cuando estamos, por ejemplo, haciendo una prueba de gases, eh, la prueba de gases se demora, digamos, 30 segundos como tal y se va a tomar una lectura de los últimos 5 segundos de la muestra. Pero ¿qué pasa? Durante esos 30 segundos o a veces cuando estamos haciendo la verificación de humos, vemos que el motor, digamos, en algún momento, en algún determinado momento presenta una falla y luego vuelve y se empareja. Y luego vuelve y presenta la falla y así. Entonces, ese tipo de condiciones en los motores, cuando nosotros estamos haciendo una revisión, nos puede dar una indicación que se la podemos llegar a transmitir al cliente cuando se realiza la entrega de resultados, porque muy seguramente cuando se presentan ese tipo de fallas que son así como intermitentes, es porque hay un problema en alguno de los cilindros y no como tal en todo el motor. Entonces digamos que presenta unas leves vibraciones, se descompensa cuando es en algún momento, pero luego vuelve y empareja, es porque hay un problema en alguno de los cilindros del motor. Entonces también eso nos va dando una perspectiva, digamos, de cómo está el funcionamiento de un motor. El orden de encendido en un motor de 3 cilindros. Este tipo de motor está formado por 3 cilindros en línea, está formado por un solo bloque vertical, sus 3 cilindros situados uno a continuación del otro. Las bielas atacan un cigüeñal que tiene 4 puntos de apoyo y unas muñequillas dispuestas a 240 grados. La configuración específica de las muñequillas del cigüeñal en un motor de 3 cilindros provoca una serie de oscilaciones en su funcionamiento. Para contrarrestar estas oscilaciones y conseguir una marcha suave del motor, se utiliza un árbol equilibrador. El árbol equilibrador gira en sentido opuesto al del motor y se acciona a través de una cadena impulsada por el cigüeñal. Entonces esto es lo que normalmente se conoce como un contrabalanceador. Y básicamente es que como el cigüeñal es tan corto y, y el trabajo de 3 cilindros, pues por ser un número impar, digamos que va a generar un comportamiento un poquito más inestable, por decirlo así, el motor, entonces se compensa con ese contrabalanceador. Motores de 3 cilindros que podemos encontrar así fácilmente, por ejemplo, en los Chevrolet Sprint, son motores de 3 cilindros. O en los Swift de 1000 cm3 que tienen ese mismo motor. Entonces aquí podemos ver un poquito acerca del tema del orden de encendido en un motor de 3 cilindros. Entonces aquí podemos ver explosión en el cilindro 1, luego explosión en el cilindro 3 y por último explosión en el cilindro 2. Entonces esto hace que esté trabajando o se genere la explosión en el de un extremo, luego en el del otro y por último en el cilindro del centro. Para generar, digamos, un trabajo un poco más, digamos, más armonioso y que no genere tantas vibraciones. Y adicional a eso, como lo mencionábamos, entonces es instalado un árbol equilibrador o un contrabalanceador para absorber o contrarrestar, por decirlo así, esas vibraciones que se producen al ser un motor o un cigüeñal tan corto y con 3 cilindros. Orden de encendido en un motor de 4 cilindros. El motor de 4 cilindros en línea y de 4 tiempos es el más utilizado actualmente en vehículos de turismo. Está formado por un solo bloque vertical, sus 4 cilindros situados uno a continuación del otro atacan a un cigüeñal que tiene 3 o 5 puntos de apoyo. Las muñequillas están dispuestas en un ángulo de 720 grados, divididos más o menos a 180 grados cada una, de forma que cuando los émbolos 1 y 4 se encuentran en punto muerto superior, los otros dos émbolos, 2 y 3, se hallan en punto muerto inferior. Orden de encendido en un motor de 4 cilindros, entonces en su desplazamiento cada uno de los émbolos realiza una carrera completa con un desfase de encendido de 180 grados. Por tanto, en cada ciclo de funcionamiento, para que los impulsos sean regulares y equilibrados, debe producirse una explosión por cada media vuelta del cigüeñal. Para que esto ocurra, cada uno de los cilindros debe estar en un tiempo diferente del ciclo. Como los émbolos 1 y 4 bajan simultáneamente,
Cuando el cilindro número 1 hace explosión, el número 4 debe hacer admisión. A su vez, los émbolos 2 y 3, que suben también simultáneamente, mientras uno hace el escape, el otro debe hacer la compresión. Como se ve, en cada uno de los cilindros se realiza un tiempo diferente cada 180 grados del ciclo. Según esto, para cada uno de los cilindros se obtiene un orden de encendido. Y entonces aquí podemos ver las tablas. Entonces, cuando el cilindro 1 está en explosión, el cilindro 2 está en admisión, el cilindro 3 está en escape, y ya nuevamente volvemos a que el número 4 va a empezar ciclo de explosión. Y así sucesivamente de manera cíclica. Para un tiempo de encendido 1, 3, 4, 2 y para un tiempo de encendido de 1, 2, 4, 3. Orden de encendido en un motor de 4 cilindros. Entonces, en el motor de 4 cilindros horizontales opuestos, este tipo de motor que en un ciclo se realiza los 4 tiempos de trabajo, es el más generalizado entre los de disposición horizontal. Está formado por 2 bloques dispuestos horizontalmente y cuyos cárteres van unidos por sus bases. Sobre esta base común va situado el cigüeñal apoyado en 3 puntos. En cada uno de los 2 bloques se alojan 2 cilindros cuyas bielas atacan el cigüeñal en 4 puntos de empuje dispuestos 2 a 2 en un ángulo de 180 grados en forma análoga al cigüeñal de los motores en línea. Entonces, básicamente esta es la estructura de lo que estamos hablando. En un motor de cilindros opuestos, entonces tenemos un cigüeñal que va haciendo que los pistones se muevan de derecha a izquierda de manera alterna y respetando el orden de encendido de 1, 4, 3, 2, también para generar que el cigüeñal esté trabajando de la manera más balanceada posible y con las menores vibraciones. El orden de las explosiones se sucede con un desfase de ángulo de 720 grados dividido en 4, o sea, cada 180 grados. Según esto, para cada uno de los cilindros se obtiene un orden de encendido correspondiente. Entonces, igual que en las tablas anteriores, estamos viendo aquí que cada uno de los cilindros se encuentra en una fase de trabajo diferente. Orden de encendido en un motor de 6 cilindros en B. Este motor tiene 6 cilindros repartidos en 2 bloques que forman un ángulo de 120 grados. El ataque al cigüeñal lo realizan conjuntamente una biela de cada bloque por cada muñequilla. El cigüeñal va dispuesto en un cárter común sobre 4 puntos de apoyo, por tanto lleva 3 muñequillas o puntos de empuje situados en un ángulo de más o menos 120 grados. Según la posición de ataque sobre las muñequillas del cigüeñal, los émbolos de cada bloque se encuentran en la posición siguiente: 1 y 5 en punto muerto superior, 2 y 6 en posición intermedia bajando, 3 y 4 en posición intermedia subiendo. Entonces lo que vemos acá es que la distribución en un motor de 6 cilindros en vez es un poco más fácil, porque al ser primero es un número par de cilindros, y al estar en distribución en B, entonces tenemos dos cilindros que están haciendo, digamos, listos para hacer la explosión. Los otros 2 van en carrera ascendente y los otros 2 van en carrera descendente. Por tanto, teniendo en cuenta el posicionamiento de los cilindros y sus desplazamientos, el orden de encendido en un motor de 6 cilindros en B será 1, 3, 6, 5, 4, 2, como podemos ver en la gráfica. El motor de 8 cilindros en B. Al igual que el anterior, este motor tiene los cilindros repartidos en 2 bloques, formando entre sí un ángulo de 90 grados. Las bielas atacan a un cigüeñal común que tiene 5 apoyos y 4 muñequillas distribuidas con un ángulo de 90 grados para los 8 cilindros. Con este sistema se obtiene también 2 impulsos motrices para cada media vuelta del cigüeñal. Según la posición de las muñequillas del cigüeñal representadas en la figura inferior, la posición de los émbolos en sus respectivos bloques será la siguiente. Los cilindros 1 y 6, o mejor, los pistones 1 y 6 estarán en punto muerto superior, los pistones 4 y 7 estarán en punto muerto inferior, los pistones 3 y 5 se encontrarán en carrera ascendente y los pistones 2 y 8 estarán en carrera descendente.
como lo podemos ver en esta gráfica. Por tanto, teniendo en cuenta el posicionamiento de los cilindros y su desplazamiento, el orden de encendido de este motor es 1, 3, 7, 5, 6, 2, 4, 8. Entonces, toda esta numeración, todo este orden de encendido lo que busca, lo que hemos hablado, es que el trabajo del cigüeñal sea lo más balanceado posible y se eviten, digamos, problemas de fuerzas de torsión diferentes a las de rotación como tal del cigüeñal. Las cámaras de combustión. La cámara de combustión es el lugar donde se realiza la combustión, valga la redundancia, del combustible con el carburante, generalmente el aire. En el motor de combustión interna, la cámara de combustión es fundamental en el funcionamiento del motor. El inyector introduce en ella el combustible pulverizado, el cual se mezcla con el aire. De ahí que la forma de la cámara de combustión deba facilitar esta mezcla del combustible con el aire. Tanto la mezcla como la combustión deben realizarse en un tiempo mínimo lo más cerca posible al punto muerto superior. Tipos de cámara de combustión. Cámara de combustión hemisférica. Son tal vez las mejores cámaras. Se logra un llenado del cilindro más eficiente que con los demás tipos de cámaras, ya que posibilita utilizar válvulas de gran tamaño y se logra un menor recorrido de la llama de la mezcla para llegar desde la chispa de la bujía a la cabeza del pistón gracias a la simetría de su forma. Posee suficiente espacio para que los orificios de admisión y escape sean de gran tamaño, que sirve para que el motor tenga un máximo de entrada y salida de gases en cada cilindro, lo cual produce gran potencia cuando el motor está muy revolucionado. La bujía colocada en el centro inflama toda la mezcla de combustible en el menor tiempo posible. Cámara de tina. Tiene la forma de una tina invertida con las válvulas en la parte inferior de la misma, ya que las válvulas se pueden colocar en una sola hilera y el mecanismo que las hace funcionar es muy sencillo. La forma alargada y ovalada de la tina controla la turbulencia excesiva y las paredes lisas por donde sube el pistón hasta el tope hacen que se produzcan los chorros necesarios para que la mezcla forme turbulencias o remolinos. Los cilindros de gran diámetro y las cortas carreras del pistón hacen posible el uso de las válvulas grandes para lograr el paso adecuado de los gases. Cámara en forma de cuña. Tiene la particularidad de presentar las bujías lateralmente y las válvulas en la culata. Entre sus ventajas encontramos una menor turbulencia de la mezcla, un menor picado de las bielas, es más bien reducida. El corto es una variante de cualquiera de los recorridos de la llama. La zona de la bujía, el punto más distante de la explosión, que es la superficie plana de la cámara, reduce la propensión a la cabeza, la cual casi toda la cabeza del autoencendido preignición, lo que les había comentado acerca de la detonación o pistoneo. Cuando este sube, en el tiempo de detonación, la explosión produce de compresión y expulsa los gases y los remolinos turbulentos, cuando el quemado a chorros y en forma del pistón expulsa la mezcla de remolino hacia la cámara de las zonas más estrechas. La turbulencia de la combustión, el movimiento hace que se mantenga bien mezclado el aire y el combustible, se mezclen generando una vaporización y que exista una combustión uniforme, una combustión más completa y la explosión también enfría la mezcla al rozar con las paredes que se encuentran en la cámara y que éstas se genere menos temperatura en las esquinas y se reducen los puntos calientes gracias a los conductos que generan el enfriamiento. Entonces, este tipo de cámaras lo que buscan es lo que hablamos, que no se generen puntos calientes en sitios en donde se pueda generar una preignición diferente al que genera el salto de la chispa de la bujía. La cámara está situada en la cabeza del pistón. La cámara de combustión está situada en la cabeza del pistón, la poseen los motores diésel y algunos motores de gasolina para los automóviles europeos. Desaparece la ventaja de fabricar pistones con la cabeza plana y eleva el costo de fabricación de este tipo de pistones y aumenta el peso de estos. Bueno, básicamente estos son para cámaras de motores diésel. Entonces aquí podemos ver lo que estábamos leyendo de manera más gráfica y más entendible. Entonces, una cámara cilíndrica es básicamente, tiene digamos que la misma forma superior de la cabeza del pistón. Vemos las válvulas de admisión y escape y en el centro la bujía.
Esta cámara de bañera es la que estaba mencionando anteriormente también, entonces vemos que la bujía está colocada lateralmente y la forma que se genera en la cámara tiene una forma, digamos, irregular, porque tiene unos extremos más anchos o de mayor capacidad que los otros. La cámara en cuña, pues como su nombre lo indica, si vemos acá, la bujía está también de manera lateral, la válvula también no está completamente perpendicular, sino que está de manera lateral y se genera una forma de cuña para la cámara de combustión. Y la cámara hemisférica, pues como su nombre lo indica, genera como si se tratara de una cúpula. Las válvulas están en los laterales y la bujía estará siempre en la parte superior. Y es la forma, digamos, más eficiente de una cámara de combustión. Según el tipo de cámaras de combustión, los motores diésel pueden clasificarse como con cámara de inyección directa, en la cual el combustible se inyecta directamente en el cilindro. La culata cierra el cilindro con una superficie plana, mientras que el inyector está situado en el centro. El inconveniente principal de este tipo de motor radica en que el aire está poco agitado, siendo el inyector el responsable exclusivo de la mezcla, por lo que su fabricación ha de ser muy perfecta y por lo tanto costosa. En estas condiciones y para aprovechar al máximo la combustión, es conveniente que la cámara adopte la forma de chorro del combustible o a la inversa. Cámara de combustión con depósito de aire. Este tipo de cámaras se llaman también de acumulación. El depósito de aire está constituido por una pieza postiza situada en el émbolo, la cual comunica la cámara de combustión a través de un orificio. Durante la compresión, el aire se introduce en el depósito. Antes de alcanzarse el punto muerto superior, comienza la inyección. Al pasar del punto muerto superior, el movimiento del émbolo se invierte, aumenta el volumen de la cámara de combustión y disminuye la presión que había en ella. El aire sale a través del orificio alimentando la llama en la zona del embudo y originando la combustión completa del combustible inyectado. Relación de compresión. La relación de compresión en un motor de combustible interna es el número que permite medir la proporción en que se ha comprimido la mezcla aire-combustible o de aire en los motores diésel, aire combustible para los motores ciclo Otto y aire y solo aire en los motores diésel, dentro de la cámara de combustión de un cilindro. Para calcular su valor teórico se utiliza la siguiente fórmula. Digamos que esto ya es más aplicado, digamos, en cuanto a la determinación de la potencia que puede entregar un motor de acuerdo a su relación de compresión. Entonces tenemos el diámetro del cilindro, la carrera del pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, el volumen de la cámara de combustión y la relación de compresión en la cual es adimensional, lo que quiere decir pues que obviamente tenemos un volumen inicial y un volumen final, obviamente por el recorrido del pistón. Entonces, aquí podemos ver básicamente lo que les mencionaba hace un rato, qué tanta masa de aire y combustible puede comprimir el pistón en su recorrido desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior y de ahí se tomará la relación de compresión o se calculará la relación de compresión de acuerdo a la masa de aire que esté ingresando al motor. Entonces tenemos en un motor de 4 cilindros en línea con 1.4 litros de desplazamiento, se divide el desplazamiento entre el número de cilindros. 1400 centímetros cúbicos divididos en 4 nos da 350 centímetros por cada uno de los cilindros. A este valor se le suma el volumen de la cámara. Para este caso, digamos que la cámara tuviera una capacidad de 40 centímetros cúbicos. En total serían 390 centímetros cúbicos. Y se divide por el volumen de la cámara. 390 dividido en 40 da una capacidad de 9.75. La relación de compresión de este motor es de 9.75 a 1. O sea que la mezcla se comprime en la cámara 9.75 veces. La relación de compresión es uno de los factores que infieren en el funcionamiento de un motor de combustión interna, que a su vez actúa sobre el rendimiento térmico de este motor. El rendimiento térmico, para decirlo de forma sencilla, es la forma en que ese motor aprovecha de la mejor manera posible la energía proveniente de la combustión de la mezcla aire-combustible.
torque y potencia. El torque y la potencia son indicadores del funcionamiento del motor y nos dicen qué tanta fuerza se produce y la rapidez con la que puede trabajar. En términos más técnicos, el torque o par motor es la fuerza que producen los cuerpos de rotación y se puede definir como la capacidad que tiene el motor para mover un vehículo con o sin carga dentro de él. Entonces podemos decir que el torque es la fuerza que saca de su estado de reposo a un vehículo y lo pone en movimiento, por lo que a mayor torque, mayor aceleración tendrá dicho vehículo. Por otro lado, la potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. Si se hace en menor tiempo, es posible que la potencia que se produzca en el motor sea mayor. Se debe aclarar que este indicador no va ligado a la aceleración, sino al tiempo que dura la sensación de empuje. También hay que recalcar que la potencia determina el caballaje de un motor. Entonces, tener en cuenta que torque y potencia son dos términos diferentes. Y para entenderlo mejor, por ejemplo, podemos poner un ejemplo muy claro que es un vehículo de gran torque, es por ejemplo un tractocamión, y un vehículo de gran potencia es por ejemplo un carro de Fórmula 1. Entonces, el uno desarrolla una fuerza muy grande y el otro genera una velocidad muy grande. Entonces son la disposición interna del motor, sus piezas y el fin para el cual están fabricados y diseñados es muy diferente. Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, con las motocicletas. Una motocicleta tipo enduro generalmente tiene más torque que potencia, a diferencia de una motocicleta, digamos, deportiva que tiene mucha más potencia que torque. Entonces, ¿cuál es su relación? Para obtener la potencia de un motor se debe multiplicar el torque o par motor por las revoluciones por minuto, así que como ves se encuentran ligados. Un motor llega a su torque máximo cuando alcanza su máxima velocidad de giros y luego cae paulatinamente. La potencia aprovecha este aumento de la velocidad para alcanzar sus niveles más altos de revoluciones a pesar de que el torque viene decreciendo. Varios ingenieros expertos en el tema afirman que el torque llega a su punto máximo a los 60 kilómetros por hora. Una vez que pasa de esta velocidad, la potencia comienza a ascender. ¿En qué beneficia a tus clientes saber esta información? Conocer estos términos y su funcionamiento les permitirá saber cuándo hacer correctamente los cambios de velocidad, evitar sobre revolucionar el motor y darle una mayor vida útil a cada uno de sus componentes. Bueno, y con este último concepto terminamos esta presentación en cuanto a lo que tiene que ver con motores. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Milton, Daniel, Claudia, ¿hay algún comentario? No, realmente no, Sonia, todo muy claro, muy bien explicado. Muchas gracias, ingeniero. Sí, es como un complemento de lo que vimos inicialmente en el taller que hicimos, ¿cómo es? En el primer curso que tuvimos con lo que fue inyección directa e inyección indirecta con el